Dios les bendiga, hermanos. Amén. Dios les bendiga mucho más. Amén. ¿Cuántos están contentos con estar en la casa de Dios? Amén. Nuestro Padre Celestial, gloria a Dios. Vamos a ver lo que tiene el Señor preparado para nosotros en el día de hoy. Pero primero vamos a invocar su presencia. Vamos a orar y pedir dirección. Señor Padre Santo, Padre amado, mi Dios Todopoderoso. Padre, gracias por un día más de vida que tú nos has dado hasta este momento. Gracias porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Aleluya. Gracias, Padre, porque nos permites estar congregados en este lugar, alabándote, glorificando y exaltando tu nombre como solamente tú te lo mereces, Padre. Gracias por la vida. Gracias por el pan, Padre amado, tu palabra, que día a día nos redarguye, nos enseña, nos instruye, Padre. Te pido ahora, Señor, tomes tu control de todo lo que se vaya a hacer aquí, Señor. Sobre todo de mi mente, de mi cuerpo, de mi corazón, Señor. Gracias, Padre, por el privilegio y la oportunidad que me permite nuevamente exponer tu palabra. Padre, sé tú hablando a través de mí. Simplemente soy un instrumento tuyo, Señor, con el deseo y la pasión de servirte. Padre, llévate tú toda la gloria y toda la honra en todo momento y bendice esta tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Acompáñenme al libro de Mateo, al Evangelio de Mateo, capítulo 5. El sermón del monte. Acuérdense que capítulo 5, 6, 7 de Mateo. Este es el sermón del monte, pero estamos hablando de la bienaventuranza. Había comenzado a hablarle a ustedes con respecto a esto. Y hoy vamos a estar hablando de la número 5, el versículo número 5. Pero le voy a dar lectura a los primeros versículos, desde el 1 hasta el 5, para que recordemos. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vieron a sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y el 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y hoy vamos a estar hablando de esa hambre y esa sed de justicia. Dice, la versión del 2005 de la Liga Bíblica Mundial lo traduce de la siguiente manera. Miren cómo lo dice esta versión. Afortunados los que tienen hambre y sed de justicia, porque quedarán completamente satisfechos por Dios. Mira qué promesa maravillosa. Porque quedarán completamente satisfechos por Dios. Sabemos que la injusticia son fruto del pecado del hombre. Es por tanto que solamente los que son pobres de espíritu, aquellos que lloran por su pueblo, y los que sean mansos para saberse humillados delante de Dios, son los únicos que podrán experimentar esta bienaventuranza. De esta manera podemos asegurar que las guerras, las amenazas que significan las bombas nucleares y letales, así como la intranquilidad de las guerras, las amenazas y otras cosas que amenazan a nuestro país, no serían preocupación si todos fuéramos verdaderamente cristianos, amantes de la justicia. Imagínense ustedes si viviéramos en un mundo donde todos creyéramos en Dios, donde Dios ocupara el primer lugar en nuestras vidas, donde Dios fuese todo, donde le creyéramos verdaderamente a Dios. Pues no hubiese guerra, ¿verdad? Como decimos, si no hubiese pillos, no hace falta el policía. Si no se enferma nadie, de que es necesario el doctor. Pero lamentablemente vivimos en un mundo, lo estábamos discutiendo esta mañana en la clase de los caballeros, donde el hombre se ha apartado completamente de Dios, donde el hombre no quiere saber de Dios, donde el hombre no cree en Dios y quiere hacer las cosas por sus propias fuerzas.
donde existen entonces las guerras, los conflictos y diferentes situaciones por las que día a día tenemos que atravesar y que tenemos que enfrentarnos. Y que cada día se pondrá peor, a menos que el hombre decida rendirse y humillarse ante los pies de Dios. No hacemos nada con quejarnos de las injusticias de la vida si no estamos dispuestos a predicar el Evangelio de Cristo con hechos y con palabras. No se queje si no se queja, dice el refrán, ¿verdad? Nuestra responsabilidad en este momento es predicarle el Evangelio a aquellos que están allá afuera, aquellos que no conocen a Cristo. Y como dije ahorita en el anuncio, allí hay 300 tratados para que usted se lo lleve y lo distribuya. Llévele la palabra a aquellos que están allá afuera. Háblele a otros de Dios. Demuéstrele que usted cree en Dios, que usted le sirve a Dios, que usted es un servidor de Dios. Tenemos que hacer esas herramientas que el Señor necesita para que su evangelio corra y fluya a través de todo el mundo, no digamos de Mayagüez, de todo el mundo. Y como estaba diciendo en la clase, el culto de oración del jueves, hermanos, este pequeño instrumento que yo tengo aquí, yo estoy aproximadamente 1 hora, día a día, enviando mensajes, lecturas, meditaciones, hasta fuera en Estados Unidos. Y yo puedo dar testimonio, están aquí, de cuántas personas me contestan que reciben ese mensaje en momentos en que están pasando por alguna situación, por algún problema, alguna enfermedad. Y yo digo, no me dé la gracia, me dásela a Dios, porque la gloria es para Dios. Pero use con sabiduría lo que Dios se le da. Instrumentos que Dios pone en nuestras manos para que lo usemos con sabiduría. Saque tiempo. Y una palabra de aliento puede hacer mucho más que un tanque de guerra. Una sola palabra. Porque dice bien claro la Escritura que con una sola palabra podemos levantar una nación y con una sola palabra podemos destruir a esa nación. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. La realidad es que todos sienten la necesidad de justicia, pero no todos están dispuestos a hacer lo que hay que hacer para ser saciados y felices por ver un mundo justo y conforme a la justicia de Dios. Pienso que debemos mirar hacia Dios, ver su sed de justicia y la forma en que Dios satisfizo toda la medida de justicia, revelando su propia justicia entre los hombres. ¿Y cómo lo hizo? Entregando a su único hijo a morir por ti y por mí. Inocente, sin culpa, sin pecado. Y fue mansamente como un cordero y entregó su vida, derramó su sangre por salvarnos y rescatarnos a nosotros del mundo perdido en el que estábamos. Eso se llama justicia. Porque si él hubiese querido, él era Dios. Él era Dios. Y como ver un solo dedo, aquellos que lo perseguían y que lo querían matar, con tan solamente hacer así, él lo fulminaba. Pero en obediencia fue hasta la cruz, a cumplir aquel mandato que el Padre le encomendó: rescatar a un mundo perdido del pecado en el que se encontraba, sacarnos a ti y a mí de un lugar cenagoso donde estábamos. ¿Qué sacrificio podemos hacer nosotros a cambio de ese que hizo nuestro Padre Celestial? Este versículo yo lo dividí en 3 puntos y a cada punto le añadí una parte. Hambre y sed. El hambre y la justicia. Y número 3, promesa para el hambriento y el sediento, repito. Hambre y sed. Punto número 2, la justicia. Y número 3,
promesas para el hambriento y sediento de justicia. Hambre y sed. Cuando hablamos de hambre y sed de justicia, hablamos de la necesidad interna y el deseo ardiente que tiene el hombre de ser puro, limpio y sin mancha. Ningún hombre quiere y desea en lo más profundo de su ser sentirse acusado y culpable. Todos, absolutamente, todos nos esforzamos por autoconvencernos de que somos buenos. ¿Alguno de ustedes le gustaría declararse culpable? Aún sabiendo que somos culpables, decimos que somos inocentes. Ustedes ven, a veces, los políticos cuando son arrestados por actos de corrupción, lo primero que dicen, el Señor sabe que yo soy inocente. Pero ¿por qué no lo pensó antes de hacer el delito que cometió? Y aquí yo tengo el ejemplo del joven rico, en Mateo 19, 16 al 29. Ustedes lo conocen. Cuando el Señor le dice de los mandamientos, y él dice, no, pero todo eso yo lo obedezco. Yo no le hago mal a nadie, yo no adultero, yo no mato, yo no robo, yo le hago bien a todo el mundo, yo amo a todo el mundo. Yo soy el mejor del mundo, tal vez digo. Cuando el Señor le dice, ok, vende lo que tienes y sígueme. Y qué mucho le dolió a ese joven, porque dice la palabra que era rico, que tenía muchos bienes. No pudo desprenderse de sus bienes y se fue. Y así sucede hoy en día. La palabra dice, muchos serán los llamados y pocos los escogidos. Y el ejemplo de este joven lo vemos a diario. Lo vemos a diario. Cuando yo tuve el accidente del 2001, que mi esposa me llevaba hacia el hospital, lo mismo decía yo en el camino, ¿por qué esto me pasa a mí? Si yo no le hago mal a nadie, si yo me porto bien con todo el mundo, si yo quiero a todo el mundo, si yo ayudo a todo el mundo, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Hasta que el Señor me dijo, yo sé por qué a ti. Porque yo te amo, yo te quiero vivo, pero tengo que primero azotarte para traerte a mi camino. Y mi vida fue transformada gracias a Dios. Y así sucede hoy en día con aquellos que el Señor tiene ya para salvación. Antes de la caída, el hombre experimentó lo que era verdadera justicia divina en él y el producto de ella, que era la felicidad completa. ¿Usted sabe lo que es en el paraíso, donde el hombre no tenía ninguna necesidad? Donde lo tenía todo en sus manos. Donde estaba en aquel hermoso jardín, donde solamente de un árbol se le había dado instrucciones que no podía comer. Pero la misión del hombre pudo más que la palabra de Dios. Y eso nos llevó a nosotros a caer en el pecado. A que nuestros padres pecaron. Y ese pecado sigue generación tras generación. Y mientras estemos en la tierra, seguirá el pecado. Porque aún nuestros pequeñitos nacen bajo pecado. Pero nos corresponde a nosotros, como hijos de Dios, educar a esos niños, hablarles de la palabra, educarlos y decirle, nuestro Dios vive. Nuestro Dios es un Dios vivo. Nuestro Dios es un Dios de justicia, de amor, de misericordia. Creámosle a Dios, hermanos. Creámosle a Dios. Cuando hablamos de tener hambre y sed, estamos hablando del deseo ardiente que experimentamos de vernos libres del poder del pecado, de la esclavitud que ejerce en nosotros, habiendo entendido que somos pobres de espíritu, que esta verdad nos lleva a llorar por el pecado que mora en nosotros.
y que reconocemos en humildad y mansedumbre lo que somos. Y acompáñenme a Lucas 5:8. Vemos, hermanos, verdaderamente somos pecadores. Miren lo que le pasa aquí a Pedro. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy pecador. Apártate de mí, Señor, porque soy pecador. Y eso día tras día tenemos que reconocerlo nosotros delante de Dios, que somos pecadores, que venimos de un mundo perdido y que necesitamos a Dios. El hambre, la sed y el pecado. El apóstol Pablo nos muestra en Romanos 7 la veracidad de lo antes expuesto. Aquí se nos enseña la manera en que un creyente anhela ser librado del cuerpo de muerte que pende sobre él y la manera en que desea hacer la justicia de Dios sin el ataque del pecado que mora en él. Veamos lo que dice Romanos 7. No puedo pasar por alto esa parte. Romanos 7, del 7 al 21, 25. Y ustedes ven aquí cómo el hombre reconoce, cómo Pablo reconoce que somos pecadores, que estamos sumidos en el pecado y que aún amamos más el pecado que la justicia de Dios. Pero miren precisamente el versículo 24, cómo Pablo habla y exhorta al creyente. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Reconociendo que somos pecadores. Miserable de mí, dice el apóstol. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Todo aquel que vive en el pecado no se sacia de pecar. Vamos a 2 de Pedro 2:14. Y estamos viendo que el hombre, reconociendo la justicia, reconociendo el amor de Dios, desea seguir viviendo en el pecado. Y mire lo que dice 2 de Pedro 2:14. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Para que ustedes vean que el hombre, a pesar de todo, sigue viviendo sumido en el pecado. Hermanos, tenemos que apartar la mirada de ese mundo pecaminoso y comenzar a caminar en los caminos del Señor. De esta manera es que un incrédulo tiene hambre y sed por el pecado. Ese es el que usted cansa de hablar y sigue viviendo en su afán de pecar. Un creyente tiene que tener hambre y sed de justicia, buscando la santidad en el temor de Dios. Sabiendo que esto es lo fundamental para hallar la felicidad y por tanto resolver todos los problemas de justicia que existen en la humanidad. Como dije ahorita, de la única manera que podemos evitar que hayan guerras,
que hayan asesinatos, crímenes, maldad, es que seamos un pueblo que alabe a Dios, que le crea a Dios, que esté firme en las cosas de Dios. No es fácil, pero no es imposible. Pero le corresponde a aquellos que hemos creído y a aquellos que todavía estamos en pie, a que hablemos a otros de nuestro Padre Celestial. Tener hambre y sed de justicia es tener hambre y sed de Dios. Todo hombre que nace de nuevo y ha gustado de la gracia de Dios, anhela ser justo ante los ojos de Dios. Procura la santidad para tener comunión con Dios. Y yo creo que por eso nosotros estamos aquí hoy. Porque hemos creído a Dios, porque obedecemos a Dios y porque queremos seguir creciendo en Dios, alimentándonos de Dios. Como decía uno de los hermanos esta mañana, esto debe ser una pasión por Dios, un deseo de tener a Dios en nuestra vida, un anhelo de que Dios ocupe el primer lugar en nuestros corazones, una pasión porque Dios ocupe el primer lugar, un deseo de servirle y amarlo. Mira lo que dice el Salmo 42, 1, 2. Todo hombre que nace de nuevo y ha gustado de la gracia de Dios, repito, anhela ser justo ante los ojos de Dios. Procura la santidad para tener comunión con Dios. Y dice en el Salmo 42, 1 y 2. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios, el alma mía? Delante de Dios. Tener hambre y sed de Dios implica desear ser positivamente santo para estar en su presencia. Desde la madrugada, como también lo dice en el Salmo 63.1. Acompáñenme en el Salmo 63.1. Dice el Salmo 63.1: Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay aguas. Mi alma tiene sed de ti. Mi Dios mío. ¿Y tu alma tiene sed de Dios? ¿Anhelas tú al Señor de corazón? ¿Amas a tu Dios? ¿Obedeces a tu Dios? Pero miren lo que dice el salmista: mi alma tiene sed de Dios. Tener hambre y sed de Dios significa tener un deseo constante en la vida de conocer más cada día al Padre y tener un deseo ardiente de vivir en intimidad con Él. Andar con Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque sabemos que Él es luz y no hay tinieblas en Él. Además de aspirar a ser como Jesucristo, su Hijo, quien es nuestro ejemplo supremo. Esa es nuestra labor. Tratar de llegar, como dice la palabra, a la estatura de Dios. Y eso tenemos que hacerlo día a día, momento a momento, segundo a segundo, para poder
seguir el ejemplo de Cristo y tratar de alcanzar la estatura de Cristo. Punto número 2, la justicia. Todo el mundo quiere ser feliz, pero la gran tragedia de este mundo es que aunque busca la felicidad, en ninguna parte la hay. Basta con echar una mirada al mundo en que vivimos y encontraremos que todo lo que abunda es tristeza, tragedia y desaliento. Y hermanos, lamentablemente ese es nuestro diario vivir. No somos felices. No nos conformamos con lo que tenemos. Cuando usted se levanta y usted mira a su vecino y tiene la oportunidad, muchas personas usted lo ve sin deseo de vivir, sin ninguna esperanza, sin ningún anhelo, sin ningún deseo. Y así estamos viviendo. Aún en nuestro hogar el que aspira, respira y ve que lo que hay es desconsuelo, tristeza, amargura, porque Dios no está primero en nuestros corazones, porque Dios no es el centro en cada uno de nuestros hogares. No hay felicidad. El gran problema de la humanidad es que busca la felicidad y el ser bienaventurado, entendiendo que de acuerdo a la palabra, la felicidad no se busca como un objeto que podemos encontrar o comprar con recursos terrenales, sino que más bien es el resultado de haber encontrado las virtudes que la producen. Eso es lo que nosotros pensamos. Nos conformamos con eso. Como hemos dicho muchas veces, ya yo soy salvo, no me importa nada más. Ya yo tengo a Cristo en mi corazón, no me importa nada más. Ya yo soy esto y aquello, pero no es así. La felicidad no se encuentra meramente con haber dado el primer paso. La felicidad se encuentra cuando verdaderamente Cristo ocupa el primer lugar en tu corazón y en mi corazón. Cuando verdaderamente yo creo que esto que está aquí es verdad. Que como dije la semana pasada, el Antiguo Testamento se escribió 1900 años aproximadamente antes de Jesucristo. Y súmele 2017 años más después de Cristo. Y todavía esta palabra es viva y eficaz. Y todavía se predica. Y mientras nosotros estamos aquí, aunque con un poquito de calor, estamos cómodos. Pero piensen aquellos que están allá afuera, que ahora mismo están hincados de rodillas, hasta ver con un fusil en las 100 y diciéndole, niega a tu Dios y te salvo la vida. Niega a tu Dios y no mato a tu hijo, o a tu esposa, a tu madre o a tu padre. Son miles los que dicen, mátame porque a mi Dios nunca lo negaré. Y ese es el ejemplo que nosotros debemos dar, donde quiera que estemos. No tengamos temor de hablar de Dios. No tengamos temor de demostrarle a otros que Cristo vive en nuestro corazón. Estemos dispuestos a darlo todo por el Señor. Ya hemos visto que en todas las bienaventuranzas estudiadas antes, tenemos que alcanzar alguna virtud, para luego ser feliz por el resultado que esto produce en aquel que logra obedecer las demandas de Dios. Todos queremos ser felices, entonces procuremos ser justos. Si usted es una persona justa, si usted es una persona que ama, si usted es una persona que respeta, si usted es una persona que mira con humildad y sencillez a su prójimo, usted va a ser una persona feliz, una persona justa. Porque ¿quién de ustedes
que pase por una situación se pueda acostar y dormir tranquilo. Porque téngalo por seguro que esa noche usted se despega. Por mínima que sea la situación por la que usted haya pasado, haya sido provocada por mí o por ti, o haya sido provocada por la otra persona. Pero hasta que no haya paz en el corazón, usted no puede dormir tranquilo. ¿Es cierto o no es cierto, hermanos? Hasta que no haya esa paz en el corazón, no hay felicidad. Por lo tanto, tenemos que aprender a ser justos. La justicia y los medios para encontrarla. La gran tragedia de los hombres de esta tierra, incluyendo a muchos que se llaman creyentes y están dentro de la iglesia, es que creen que pueden encontrar la felicidad por medio de experiencias e instrucciones de la palabra de Dios, que producen cierto grado de euforia o alegría que con el tiempo sabemos que se fuma. Y esto ocurre, hermanos, esto ocurre. Llegamos, saltamos, cantamos 2 o 3 coritos, al principio estamos como los recién casados, de luna de miel. ¿Y después qué ocurre? Mira a su alrededor. ¿Qué ocurre? Si aquellas personas que verdaderamente han hecho una profesión de fe, si aquellos que verdaderamente, como dijeron aquel día, le creyeron a Dios, ¿por qué no están aquí? Pregúntese, ¿por qué no están aquí? ¿Fue un compromiso que hicieron con Dios verdaderamente? ¿O fue simplemente porque el corito que estaba cantando la hermana dirigiendo el devocional en ese momento me hizo derramar lágrimas, y cuando el que estaba predicando al frente hizo un llamado, con sus lágrimas vino y reconoció y dijo: yo me arrepiento de mi pecado, pero después que salió de ahí se olvidó lo que dijo acá adentro? Emociones, y esto ha sucedido un montón de veces, hermanos. O alguien dijo una palabra que tocó mi corazón y en ese momento, wow, ¿y después qué pasó? ¿Qué sucedió después? Nos olvidamos porque no hicimos un compromiso real y verdadero con nuestro Dios. Es por esto que vivimos frustrados en la vida, al darnos cuenta que los resultados que obtenemos no son los que anhelamos y los que buscamos. El gran problema es que anteponemos la felicidad a la justicia, y esto condena al que lo hace. Tenemos que entender que la felicidad la encontraremos cuando aprendamos a ser justos y anteponer la justicia de Dios delante de la felicidad, entendiendo que el medio establecido por Dios para ser felices es precisamente hacer la justicia. Bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. La justicia divina. El hallar la justicia divina es tan solamente el saber obedecer y poner por obra las enseñanzas e instrucciones de la palabra de Dios, con el fin de satisfacer las demandas de nuestro Creador, en la medida que ponemos sus demandas en acción con el fin de santificarlo. El gran problema es que cuando queremos ser felices, somos como el doctor. Llega el paciente con un dolor y el doctor, en vez de buscar qué produce el dolor, simplemente le da una pastillita y le dice: toma, para aliviar el dolor. Pero no busca qué es lo que provoca el dolor. No busca qué síntomas tiene esa persona. Simplemente toma esta pastillita y vete. Esto me recuerda que, hermano de la iglesia de Nueva Vida en Balúa,
estuvo hospitalizado. Dijeron que tenía una bacteria que había invadido su cuerpo. Eso era suficiente. Pero entonces yo le dije a él, pero es que esto no basta. Vamos a preguntarle al médico de dónde vino esa bacteria. ¿Qué produjo esa bacteria? ¿Cómo tú cogiste esa bacteria? ¿Dónde tú tal vez cogiste esa bacteria? Pero simplemente decirte que tiene una bacteria. Así hace el doctor. Te dan la pastillita y vete para tu casa. Pero nosotros no podemos ser como ese doctor. Ni podemos ser tampoco como ese paciente. Aprendamos a ser siervos de Dios. Aprendamos a creerle a Dios, a poner nuestra mirada en Dios. Aprendamos a vivir con Dios. La justicia divina implica justificación y santificación. Dos procesos que tienen que ver en la vida del creyente. Por tanto, si queremos ser felices, tenemos que invertir nuestro tiempo en ser primeramente justificados y al mismo tiempo santificados por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Cada día de nuestra vida. Lo que estamos diciendo es que para ser felices tenemos que tener un deseo ardiente de ser liberados del pecado. O sea, un deseo de ser justos ante Dios. Yo sé que todos hemos pasado por la experiencia, pero a un mínimo pecado, una mínima falta que hayamos cometido, cuando la confesamos, somos liberados de esa carga que nos aprisiona. Cuando confesamos ese pecado y nos arrepentimos ante Dios, sentimos que nuestro cuerpo se libera, que nuestras cargas se hacen más livianas. Promesas para el hambriento y el sediento. Serán saciados. Cuando vemos esto en la palabra de Dios, tenemos que dar muchas gracias a Dios, porque al fin podemos comprender el éxito de la felicidad, entendiendo que el gran problema de nosotros, los seres humanos, es que no nos saciamos con nada de lo que humanamente podamos obtener, y sin embargo, aquí se nos ofrece ser saciados. Y esto nos pasa a todos, hermanos. No nos conformamos con lo que tenemos. Cada día o cada momento queremos más. O yo veo que aquel hermano tiene tal cosa y yo también yo quiero tenerlo. No me conformo con lo que tengo. El día que a mí me toque partir, mi equipaje va a ser bien sencillo. ¿Saben por qué, hermanos? Y esto yo lo digo una y otra vez. En mi closet hay 4 pares de zapatos. Estos que son los domingueros. La chancleta de ponerme el diario bien. Uno que yo no sé desde cuándo los tengo allí, porque yo creo que desde que se casó la hermana no me lo he visto bueno. Y los de mi diario para salir. Porque si yo no tengo más que 2 pies, ¿para qué yo necesito 20 pares de zapatos en mi closet? Si yo no me puedo poner más que un pantalón, ¿por qué necesito tener 20 pantalones en mi closet? Si no me puedo poner más que una camisa, ¿por qué necesito 60 camisas en mi closet? A mí me regalan una y regalo una para adelante. Porque si a la cuestión larga termino poniéndome la misma. Y pueden haber 10 camisas o 20 camisas. O poloches, porque son alérgicos a las camisas. Pero a veces mi esposa me esconde y yo la rebusco y igual me pongo la misma. Entonces, ¿para qué yo necesito si verdaderamente no lo voy a usar? Pues me conformo con lo que tengo. Aprendamos a conformarnos con lo que Dios nos da.
mucho, sea poco, disfrútelo. Góceselo si se lo está dando nuestro Padre Celestial, nuestro proveedor, nuestro Dios. Yo decía los otros días a mi esposa, estaban anunciando por ahí un bajo al costo de la gasolina. Y estábamos hablando, y yo le decía, mira, porque decían que llenaran y aprovecharan a llenar el tanque porque había bajado el precio, que dentro de un par de semanas iba a subir. Pero hello, ¿usted va a llenar el tanque de gasolina y dejar el carro en la marquesina? Si aún con todo y con eso la gasolina se evapora. Si a la semana siguiente subió el precio, usted tiene que echarle al precio que está. Mire, confórmese con lo que Dios le da. Créale a Dios. Anuncia una tormenta, corro para el supermercado y compro el fardo de arroz. Y la tormenta, el Señor la desvió. Entonces el fardo de arroz, lo que tengo extra, tengo que regalarlo, dejarlo y echárselo a los animales porque se me daña. No es que no hagamos provisión, es que le creamos a Dios. De que Dios nos cuida, de que Dios nos provee, de que Dios nos protege. Y que seamos conformes con lo que Dios nos da. Aquí podemos recordar las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando dice en Juan 6:35, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Por tanto, es necesario que nos aseguremos de no tener hambre y sed de felicidad, sino hambre y sed de justicia para buscar a Cristo y ser como Él. Le voy a repetir. Por tanto, es necesario que nos aseguremos de no tener hambre y sed de felicidad, sino hambre y sed de justicia para buscar a Cristo y ser como Él. Ese es el deseo, debe ser el deseo de cada uno de nosotros. El ser saciado implica no tener necesidad de nada más de lo que hemos obtenido, lo que nos indica que cuando somos saciados en el hambre y la sed de justicia, no tendremos necesidad de más experiencia que la felicidad y la dicha de haber sido saciados. Hermanos, si Cristo nos ha dado todo, Cristo nos ha dado todo. Cristo ha puesto a nuestras manos, a nuestra disposición, esos tesoros, esas promesas de Dios. ¿Qué más necesitamos? ¿Qué más necesitamos? Simplemente creer. Simplemente creer. Recordemos que los almacenes de Dios nunca se vacían. Sus pozos nunca se secan. El momento de la saciedad de aquel que teniendo hambre y sed de justicia busca la santidad en el temor de Dios es inmediata. De hecho, el testimonio de todos aquellos que hemos gustado de la gracia de Dios y que entendemos lo que es el hambre y la sed de justicia es que no necesitamos nada más desde que Dios y entendemos que el hambre y la sed es que no necesitamos nada más, que esto es una realidad. Ya lo tenemos todo, es una realidad. Entendemos además que aún siendo imperfectos, tenemos otra promesa, que es la santificación final. Cuando seamos levantados de esta tierra, cuando estemos con Cristo en las nubes, allí al estar saciados, será una experiencia permanentemente eterna. Miren qué promesa maravillosa. Seremos saciados y estaremos con Cristo para la eternidad. Entendemos además que aún siendo imperfectos, tenemos otra promesa, la santificación. Aquel día todas las manchas del pecado habrán desaparecido. Todo deseo pecaminoso será anulado. Todo nuestro ser será santificado y veremos la cara del Señor
eternamente. Esto nos saciará para siempre. Miren qué promesa maravillosa. Estar en la presencia del Señor por toda una eternidad. La necesidad de ser saciados es algo que no tiene por qué ser extraño, ya que todo aquel que se acostumbra a lo bueno no quiere dejarlo. ¿Cuántos son aquellos que se pasan la vida luchando para saciarse y mientras más tienen, más quieren? Y lamentablemente así es que estamos viviendo. No nos conformamos con lo que tenemos. Esta es la realidad de los que son saciados espiritualmente, los que han gustado de la gracia de Dios y han experimentado hacer su voluntad y viven según su santidad y honor. Ahí entonces nuestro deseo debe ser anhelar más. No en lo material, sino en lo espiritual. Llenarme más cada día, más y más de la palabra de Dios. Saciarme, anhelar, desear cada día más las promesas de nuestro Dios. La experiencia gustada no la podemos olvidar, ni deseamos perderla. De ahí viene la necesidad de ser plenamente saciados. La clave está en permanecer con la sed de la santidad de Dios todo el tiempo de nuestra peregrinación, para que de esta manera seamos saciados por el Señor y aun cuando Él venga nos encuentre haciendo su voluntad perfecta y podamos gozar eternamente con Él. Por medio de esta bienaventuranza podemos entender de manera conclusiva que todo aquel que tiene hambre y sed de justicia es una persona que entiende que por su condición de pecado no puede tener comunión con Dios, pero anhela profunda y desesperadamente, por tanto buscará todos los medios para obtenerla. Esperamos que usted sea uno de esos que anhele ser saciados. No creo que haya un límite para que Jesús puede dar, y cuando tengamos hambre y sed de su presencia y nos entreguemos a Él y a su voluntad, nuestro anhelo serán satisfechos y estaremos en la gloria de la llenura de Dios, la conmoción profunda de su poder y la cercanía de su presencia que mora en nosotros. Y termino de esta manera. Aunque no termino, voy a terminar de otra manera. Pero mediten en esto. Señor Jesús, sé que te pertenezco, pero tengo hambre de una experiencia aún más grande y profunda. Apenas he entrevisto lo que tienes preparado para mí. Por favor, dame más. Llena cada parte de mí hasta que este cuerpo se haya convertido en un vaso rendido ante ti, hasta rebosar del Espíritu Santo. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y escribí una décima y voy a terminar el mensaje. Una décima, le voy a pedir al hermano. Aquí está el número, mamá. Me encanta escribir. Es de la única manera que no me duermo por la noche, cuando me siento a escribir. Esta décima la escribí anoche, para la gloria de Dios. Yo le decía al pastor
en un futuro que Dios me lo permita, hacer una predicación en vez. Dice hambre y sed de justicia. Y presten atención, hermanos. Vamos poniendo de pie y vamos a alabar al Señor y darle gracias a Dios. Bienaventurado aquel que tiene hambre y sed de justicia, porque Él será saciado. Amén, gloria a Dios. En esta bienaventuranza que terminamos de hablar, todos pudimos notar que en Cristo hay esperanza. Y a través de esta enseñanza que hoy hemos estudiado, según el texto sagrado, y lo creemos por fe, que los que tienen hambre y sed por Cristo serán saciados, que los que tienen hambre y sed por Cristo serán saciados. Gloria a Dios, dale la gloria a Dios. Con hambre y sed de justicia, con hambre y sed de justicia, a Cristo hemos llegado. Y como misterio soldado y parte de su milicia, sin celo, sin avaricia, que son cosas del pasado, dejando atrás el pecado, como hoy se lo expliqué, pues los que tienen hambre y sed por Cristo serán saciados, pues los que tienen hambre y sed por Cristo serán saciados. Gloria a Dios, maravilloso Jesús, mientras te alaba y te bendice. Hoy lo digo en alta voz, sin temor a equivocarme, que solo podré saciarme si tengo hambre de Dios. Y solo juntos los dos lograremos lo anhelado, que fue cosa del pasado, y que hoy podemos creer que los que tienen hambre y sed por Cristo serán saciados, que los que tienen hambre y sed por Cristo serán saciados. Porque aquel que ha creído en nuestro Señor Jesucristo nunca tendrá hambre y sed jamás. El mundo estaba perdido, sin fe y sin esperanza, pero el que quiere alcanza lo que Dios ha prometido. Y en este momento pido por aquel que está angustiado, triste y desconsolado, que nunca pierda la fe, porque el que tiene hambre y sed por Cristo serán saciados, porque el que tiene hambre y sed por Cristo serán saciados. Amén, gloria a Dios. Damos gracias a Dios por la palabra. Espero que haya sido de bendición. Si hay alguna petición, no, pues vamos poniendo de pie y vamos a orar. Hermanos, simplemente basta creer.
Créeme a Dios.